Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre decimos, por estar con nosotros y acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Finaliza el mes de marzo, el primer trimestre de este año 2017, y vaya de qué manera. Este día viernes 31 de marzo, pues tiene un reflejo muy claro y definido de lo que ha ocurrido esta semana y lo que seguramente va a seguir ocurriendo, porque este tema se extiende y se multiplica, sobre todo por lo que pueda ocurrir no solamente en lo nacional, sino también repercusiones internacionales por las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ayer fue un desbordamiento de críticas a ambas decisiones, pero sobre todo la última, que le permite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia asumir competencias, facultades de la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, que provocó la respuesta muy dura, muy vigorosa, muy contundente de parte de la directiva de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo venezolano, y de la mayoría de los opositores, en este caso, que hacen mayoría precisamente en este órgano constitucional. Así que muchas cosas están por pasar todavía. Esto, desde luego, que, digo, en lo interno se reflejó en lo que fueron las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Posteriormente, otros diputados también fijaron su punto de vista. Algunos fueron a protestar al Tribunal Supremo de Justicia, fueron repelidos por factores de la Guardia Nacional, la policía y simpatizantes del gobierno. A su vez, la expresión clara y definida de los juristas, también de politólogos, tienen ubicación y reflejo en diferentes medios de comunicación social, obviamente también en las redes sociales, donde repercute de manera muy amplia. Y en lo internacional, pues las cosas han sido también muy vigorosas. En este caso, por ejemplo, Perú retiró a su embajador de Venezuela. Chile llama a su representante diplomático a consultas. El gobierno de Colombia, de Costa Rica, de Panamá y otros, el de Brasil también refleja a través de un comunicado de la Cancillería su inquietud y preocupación por lo que está pasando. Guatemala hace de lo suyo lo mismo. Estados Unidos, el Departamento de Estado fijó punto de vista. La Unión Europea también presentó su enorme preocupación y además sugiere que debe adelantarse todo un proceso para llegar a elecciones. Bueno, el panorama de verdad que es muy movido y la situación es muy tensa, definitivamente es muy tensa. Los opositores están llamando a una movilización el día sábado, también para la próxima semana, y diferentes factores de la vida nacional. La Iglesia Católica, por ejemplo, a través del cardenal Porras, se pronunció también de manera muy firme por lo ocurrido y rechazando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y de su Sala Constitucional. Hay abundancia de información en este sentido. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunció, hizo advertencias que lo había dicho, que esto iba a pasar, y ha solicitado de manera urgente la convocatoria a un consejo permanente de la OEA. Está por conocerse si esto va a ocurrir, el anuncio por lo menos en las próximas horas, y si la semana que viene ciertamente se va a realizar esta nueva cita. Bueno, hay un revuelo generalizado a nivel mundial. La expresión también en diferentes medios de comunicación social está allí presente y lo tenemos en registro informativo. Así que bueno, así vamos a comenzar a transitar esta ruta, ¿no? Esta ruta de noticias en el día de hoy. A la par de todo lo que significa en las sentencias, en las repercusiones, el impacto de todo ello, hay otras informaciones también importantes. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral anunció ayer, lo que pasa que está de muy bajo perfil la noticia, porque esto sencillamente ha abrumado el panorama informativo. Pero el CNE ha decidido que por lo menos el fin de semana antes y el posterior
o el que finaliza la Semana Mayor, la Semana Santa, no habrá proceso de validación de partidos políticos. El que estaba pendiente era, para esa fecha, era creo que el partido COPEI. Sin embargo, creo que esto se va a trasladar para el mes de mayo. Este fin de semana validan otras organizaciones políticas, entre ellas la más conocida es Un Nuevo Tiempo, el partido del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Bueno, y otras notas también. Hay unas denuncias de cómo se han disparado los precios de las llamadas cajas CLAP. El argumento es que como se compran los productos en el exterior y se pagan en dólares, ya la cifra o el costo inicial no puede ser el mismo de ahora. Bueno, mucha información que de seguida vamos a comenzar a presentarles a todos ustedes. Vamos nosotros por lo pronto a hacer una descripción de lo que son nuestros titulares. Obviamente que todo esto destaca en nuestra primera página, ¿no? Como un golpe de Estado, catalogó la Asamblea Nacional la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le quita por completo las atribuciones al Parlamento. Esa sentencia fue rota ayer en su exposición por el presidente del Poder Legislativo venezolano, Julio Borges, y esa foto se hizo emblemática por el mundo. El gobierno del Perú retiró definitivamente a su embajador en nuestro país por la ruptura del orden constitucional. Chile llamó a su representante y Brasil al parecer hará lo mismo. Muchísimos países, organizaciones y personalidades del ámbito político en todo el mundo expresaron su rechazo ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que declara que asumirá la competencia o las competencias y facultades de la Asamblea Nacional. Bueno, en el terreno internacional, hablando de esto, no tiene que ver con Venezuela, pero es importante porque Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que por cierto fue el promotor de la salida de Dilma Rousseff, pues también cayó, como suele decirse. Fue condenado a 15 años de prisión por el caso Lava Jato, por la corrupción y por recibir sobornos y coimas. Hablaremos del tema candente en el segmento de entrevistas. Conversaremos con Carlos Paparoni, uno de los diputados que al parecer fue presuntamente agredido ayer frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Estará con nosotros en el día de hoy. Al culminar, pues, arte y espectáculos, aun cuando es una nota que tiene que ver con lo judicial, porque Justin Bieber fue citado a declarar ante la justicia de Brasil. Otro escándalo más. Bueno, vamos con los titulares. Vamos de inmediato con esas notas que están registradas en medios impresos y también en redes sociales, nacionales, regionales, en lo internacional, el informe de los corresponsales, noticias de último momento, tiempo y tránsito. Cruz Mil y Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, clima un viernes, bastante, nada. Wow, y nada tantas cosas ligero. más que ustedes tienen allí para... Sí, porque lo que ocurrió ayer, bueno, con antecedentes, por supuesto, repercute por todo el mundo, además. Sí, tenemos justamente algunas reacciones a nivel internacional que están llegando hoy, 31 de marzo, y en este caso es un cable que refiere a declaraciones de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Dice de manera textual: quiero expresarme sobre un asunto que nos tiene preocupados en las últimas horas, sobre la situación en Venezuela, y quiero expresar en nombre del gobierno y del pueblo chileno nuestra condena a cualquier situación que altere el orden democrático en Venezuela. También hubo un pronunciamiento por parte del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Estos son cables internacionales que nos está llegando a través de la cuenta de AFP. Mostró este viernes su preocupación tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de retirar competencias a la Asamblea Nacional, alertando que una ruptura de la división de poderes supone que se rompe la democracia. Bueno, yo creo que hay muy rápidamente tres aspectos que quisiera mencionar sobre esta situación. Pues es evidente que existe una preocupación tanto al interno como a lo externo del país por la situación, que en segundo lugar, esta preocupación nunca había generado, por ejemplo, la renuncia de... el retiro de embajadores en nuestro país. Creo que hasta el momento es el caso de Perú y Costa Rica, pero ese abanico pudiera ampliarse. Y por otro lado, bueno, estamos viviendo, Carlos, desde hace pues un tiempito, una situación que no podemos llamar como normal, es anormal, pues según la Constitución todos los poderes deberían estar al mismo nivel. No es pues la situación que se presenta actualmente en nuestro país, y esto pues es lo que genera esta preocupación a nivel internacional, y por supuesto que la vivimos y la sentimos en carne propia los venezolanos en este momento. Ahora, lo significativo, y por ello
es bueno invitarnos a quienes nos escuchan a que hagan pues un esfuercito y busquen las sentencias, las dos sentencias, porque tienen un impacto histórico incluso, como lo han dicho algunos juristas. Son cosas que no habían ocurrido de esta manera antes en la historia nacional, desde 1830 a esta parte. Ha habido episodios muy desagradables en la historia venezolana, pero este ha provocado pues diversas reacciones y una, como decimos, una multiplicación de respuestas también en el terreno internacional. Entonces, vale la pena leerla porque la 155, como hemos conversado, pues le da potestad y una discrecionalidad absoluta al jefe de Estado para tomar decisiones incluso en materia de política exterior o de retiro de organismos multilaterales, etcétera, etcétera. Así que muchos piensan incluso que no pudiera haber sorpresas si Venezuela se retira, por ejemplo, de la OEA, ¿no? Apoyándose en esa sentencia 155. Ahora, la 156, con el revuelo que genera, donde una sala constitucional integrada por 7 personas, pues asume las facultades y competencias de la Asamblea Nacional, que fue escogida por 14 millones de personas, que es el voto popular que se expresa en la democracia a través del sufragio. Entonces, esto es complicado, bastante complicado. Bueno, sin duda un día que va a ser clave para conocer cuál va a ser el destino de estas posiciones que están encontradas. Y tenemos que ir con los titulares. Sí, tenemos que ir con los titulares. Quizás no tengamos la noticia reflejada con la misma rapidez en la prensa nacional, pero por lo menos estas son las primeras impresiones que se dan en torno a toda esta situación que se está presentando. Vamos con los titulares. Nos dice nuestro coordinador con quién empezamos. Muy bien, comenzamos. Y lo hacemos con el semanario Quinto Día. Fíjense que su titular justamente tiene que ver con todo este tema que venimos conversando. Tribunal Supremo de Justicia de frente contra la Asamblea Nacional. Y como si fuera poco, acusa de contumaz la conducta de la mayoría de sus miembros. Da carta blanca a Maduro para que modifique lo que quiera dentro del estado de excepción. También una de las gráficas nos reseña lo siguiente. El billete de 100 vive. Los detalles de esta noticia está en las exclusivas de Última Página. Robo sin castigo en estaciones de empresas de telecomunicaciones. Ni los canales del Estado escapan a este tipo de delincuencia. Los planes electorales del gobierno y del PSUV, también en las exclusivas de la Última Página. En materia económica se reseña caen importaciones. La escasez de divisas hace que el gobierno nacional reduzca el gasto en importaciones, pensando en los pagos de la deuda. Y finalizamos el recorrido por Quinto Día con la siguiente información. Reconocimiento a Carlos Croes, al periodista le fue entregada la medalla de la Arquidiócesis de Barquisimeto y la Orden Macario Yepes en su única clase por el valor de su labor periodística. Felicitaciones a nuestro vicepresidente de Información y Opinión, el licenciado Carlos Croes. Enhorabuena. Bueno, continuamos con las informaciones, en este caso las destacadas en el diario El Universal. La situación que se presenta pues a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia también es la noticia de primera página el día de hoy. Vamos a mostrarla con ayuda pues de nuestro camarógrafo. Bueno, ya la tenemos allí en digital. Asamblea Nacional rechaza decisión del TSJ por inconstitucional. Julio Borges, presidente del Parlamento, llama a protestar en las calles. El presidente de la Asamblea Nacional calificó de golpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que éste asume la función legislativa. Por otra parte, Diosdado Cabello, diputado también del Parlamento y vicepresidente del PSUV, insta a defender la patria. La OEA, en este caso, convoca una sesión urgente por considerar que el Estado venezolano produjo una ruptura del orden constitucional y democrático del país. Las reacciones internacionales, por supuesto, no se han hecho esperar. Mientras el gobierno peruano decidió retirar su embajador en Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, México, Brasil, entre otros, mostraron su preocupación por la democracia en el país. En cuanto a temas nacionales, la portada del Universal destaca que ajustan los cajeros automáticos al nuevo cono monetario. Hasta el viernes 24 circulan 447,5 millones de nuevos billetes en el mercado local por 1.641 millones de bolívares. Otra de las informaciones: desalojan invasiones del Parque Arístides Rojas.
Vamos con la portada, amigos, del diario El Nacional. Su titular principal también nos refiere a la situación entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos lo colocan de la siguiente manera: golpe de Estado del Tribunal Supremo de Justicia a democracia venezolana. La Sala Constitucional sentenció que mientras persista el desacato de la Asamblea Nacional y la invalidez de sus actuaciones, las competencias parlamentarias de los 167 diputados elegidos por 14 millones de personas serán ejercidas por esa sala o por el órgano que ella disponga. Se refieren lo que han sido las reacciones internacionales de Perú, Estados Unidos, la Unión Europea y también del Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, y las declaraciones de Luis Almagro. Él señala: se concretó lo que debió evitarse con la Carta Democrática. Otro tema que destaca en esta portada tiene que ver con el económico y en este caso con un aumento de los precios de las cajas de los CLAP. 42,5% subieron las mismas. Beneficiarios del subsidio pagaron 15.000 bolívares y no los 10.000 que les costó la vez anterior. Los encargados de los consejos comunales argumentan que traen más productos y que se trata de compensar el alto costo que significa para el gobierno. Un estudio de Cáritas también está presente en esta portada. Aumentó cantidad de niños desnutridos y de bajo peso. Últimas noticias, se pronuncia en su portada también sobre el tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y sus consecuencias con el siguiente titular: TSJ asume rol de la Asamblea por el desacato. Allí lo tienen. La sentencia establece que la Sala Constitucional ejercerá las competencias. El máximo tribunal aseveró que vela por el Estado de Derecho. 9 países manifestaron preocupación por el fallo. Perú retiró a su embajador y Chile llamó al suyo. Otros temas, se trabajan en este diario para la publicación de este 31 de marzo, último día de marzo. Plantean prestarle atención a la violencia escolar. Panelistas coinciden en incorporar a la familia y analizar la influencia negativa de Internet, las redes y el reggaetón. Vamos con la portada del diario 2001, dedicada en su totalidad a lo que es el tema que ocupa el día de hoy. La anulación de la Asamblea Nacional preocupa a medio mundo y se destacan declaraciones que fueron dadas, en este caso por voceros nacionales. Vamos a ver, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky dice: en Venezuela hubo madurazo. Freddy Guevara señala: activaremos el 3.3 y el 3.50 de la Constitución. María Corina Machado: esto es un golpe de Estado formal. Del otro lado vemos declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez: rechazamos la injerencia de Perú, esto con relación a la acción de este país de retirar a su embajador de la ciudad de Caracas. Diosdado Cabello, también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, señala: defenderemos nuestra patria. Y Cilia Flores dice: esa asamblea se autodisolvió. Bueno, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa para traerles, por supuesto, más información en la próxima parte de la primera emisión del noticiero. Bueno, el Informador de Lara es el primer diario que vamos a revisar en el panorama regional. Convocan a protestar contra el madurazo, indica el titular. Dirigentes de la MUD en Lara llaman a la ciudadanía a protestar contra lo que se considera un golpe dado por el presidente Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia. En Caracas hubo manifestaciones y Capriles calificó la acción como un madurazo. Vamos a revisar la portada ahora del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Su titular principal nos señala lo siguiente: diputados repudian la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, avalancha de críticas a nivel nacional e internacional por fallo del máximo tribunal de asumir funciones de la Asamblea Nacional. La verdad de Vargas nos trae lo siguiente: el Tribunal Supremo de Justicia asume funciones de la Asamblea Nacional. La sentencia 156 de la Sala Constitucional otorga al máximo tribunal competencias parlamentarias mientras persista el desacato del Parlamento. Vamos con la portada del diario Noticias del TUI, que circula en el estado Miranda. Su titular principal nos dice: más de 400 funcionarios custodiarán el ferrocarril. Un total de 440 funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del país fueron desplegados en el sistema ferroviario Zamora 1 del estado Miranda. Bueno, vamos a complementar esta información con nuestra ronda de corresponsales. Para ello, pues hacemos nuestro acostumbrado contacto en directo con la región.
Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el Estado Anzoátegui para informarles que la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de Barcelona se encuentra realizando labores de limpieza en parques y plazas. Ellos hacen un llamado a las personas a ayudar a mantenerlos en buen estado, ya que estos sitios son utilizados por familias para realizar actividades deportivas y también para el esparcimiento. Desde el Estado Aragua informando que más de 300 familias de la urbanización La Mora, ubicada en el municipio José Félix Rivas del Estado Aragua, se ven afectadas debido al desbordamiento de aguas servidas. Ante esta situación han surgido enfermedades en la piel. Es por ello que el llamado es a las autoridades competentes a abocarse a la solución de esta problemática. Una semana conflictiva y de protestas. Los distintos gremios anunciaron para la próxima semana acciones de calle y manifestaciones, exigiendo principalmente mejoras contractuales y salariales en distintos puntos de la región zuliana. Desde Maracaibo, Lerín Daniel y Televen. Bueno, reviste hoy especial la atención los diarios internacionales. Vamos a comenzar con la República de Perú, donde se hace mención a la situación en nuestro país. El titular nos indica lo siguiente: Fujimorazo en Venezuela, golpe de Estado, disuelve el Parlamento. El Tribunal Supremo, controlado por Maduro, asume funciones del Legislativo. Hace 3 días el Tribunal Supremo de Justicia eliminó la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores. Vamos con la portada, amigos, del diario El País, que circula en España. Maduro anula el Parlamento para consolidar su dictadura. El régimen de Venezuela usa el Tribunal Supremo para incapacitar a la oposición. Cambio de Bolivia, pues enfoca temas un tanto más locales. Defensor denuncia a Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por maltrato a periodista. Piden cese de hostilidad chilena contra la prensa. Vamos a revisar ahora la portada del diario Atacama, que nos trae para la mañana de hoy 1.800 afectados por petróleo vertido en agua potable. Revisamos a esta hora, amigos, información que está presente en la portada de nuestra página web www.televen.com. ¿Qué nos trae la mañana de hoy? Bueno, información que circulara el día de ayer. Secretario General de la Organización de Estados Americanos convoca Consejo Permanente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció lo que calificó como un autogolpe de Estado perpetrado por el gobierno venezolano contra la Asamblea Nacional. Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona diariamente el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED. Esta corresponde entonces a este viernes 31 de marzo y estará vigente para las próximas 6 horas. Áreas nubladas con lluvias y lloviznas dispersas se van a presentar sobre todo en entidades como Zulia, Falcón, Yaracuy, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Amazonas y también en Bolívar. En el resto del país se prevén cielos nublados sin mayor incidencia de precipitaciones. Pero revisando pues en detalle, tenemos para Barquisimeto temperaturas entre 21 y 33 grados centígrados, nublado y con algunas precipitaciones que pudieran presentarse entonces en esta entidad. Cumaná también cielos nublados, una temperatura entre 22 y 34 grados. Vamos a cerrar el día de hoy con Mérida. La temperatura se moverá en un rango entre los 16 y 27 grados, nublado, con incidencia de algunas precipitaciones, por lo menos en lo que se refiere a esta entidad. Amigos, recuerden entonces que este pronóstico es válido para las próximas 6 horas. Para cualquier información adicional de cualquier región del país, pues pueden consultar la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, él nos tiene la información del tránsito para cerrar esta semana. Bueno, comenzamos revisando una información que nos llega y da cuenta de la situación en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. El VAO está totalmente activo, buen tránsito por esta zona. También hay información de una persona que fue arrollada en la Panamericana. Afortunadamente ya los paramédicos del Ministerio de Transporte Terrestre están dando la atención debida a este señor. Esperemos que se recupere pronto. Bueno, otros mensajes que llegan. Álvaro Sala saluda desde Guanta, también
envían esta otra imagen de una cantidad importante allí de frutas, como ustedes pueden ver. También nos envían esta foto de dos abuelitos que se quieren mucho y dice el señor, ojalá llegue a esa misma edad con mi esposa. Bueno, ojalá así sea y cuente también con el cariño de ella para siempre. Y finalizamos con esta imagen rápidamente que dice que Dios bendiga a toda Venezuela. Les deseo desde Guanta bendiciones a mi bella Venezuela, que Dios nos cubra con su manto. Bueno. ¿Qué hacer? Seguir. Así es. Bueno, presentemos titulares, ¿no?, de esta primera emisión del noticiero de Televen. Por supuesto que vamos a hacer un amplísimo repaso de todo lo ocurrido en las últimas horas y un poco medir en perspectiva qué pudiera ocurrir en el día de hoy, ¿no? Pronunciamientos de la Asamblea Nacional, las decisiones que han tomado algunos gobiernos latinoamericanos con diverso grado, ¿no? Algunos han ido mucho más allá, como el Perú, que retiró a su embajador, otros llaman a consulta a sus embajadores, pronunciamiento de otros gobiernos, no solamente de América, sino también de otras partes del mundo, de la Unión Europea. Hubo también pues un criterio muy claro y muy preciso, ¿no?, en este sentido. También el reflejo que esto ha tenido en otras partes del mundo, con una ubicación muy clara en medios de comunicación social. Bueno, en informaciones internacionales tendremos desde Brasil pues una noticia importante. Eduardo Cunha, quien era el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, también involucrado en el proceso Lava Jato, pues fue condenado a 15 años de cárcel. Para hablar del tema, el tema más sensible del momento, la situación de las sentencias del TSJ y lo que ha ocurrido, conversaremos en el espacio de la entrevista con el diputado Carlos Paparoni y al concluir tendremos arte y espectáculos. Muy buenos días, tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días, mi querida Gaudí Peroso. Amigos, buenos días. A esta hora, bueno, comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones y cómo un golpe de Estado catalogó la Asamblea Nacional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le quita prácticamente todas las atribuciones al Parlamento. A esta sala constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la sala constitucional. Nosotros estamos obligados por la Constitución a acatar la Constitución Nacional. Toda sentencia contraria a la Constitución es nula. Pidió a la Fuerza Armada Nacional no quedarse callada ante lo que ha catalogado como una violación a la Constitución. El llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad, el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Según el presidente de la Asamblea Nacional, el propósito de la sentencia es evitar el control del Parlamento a las alianzas petroleras del gobierno con empresas extranjeras. Anunció que todas las explotaciones de crudo son nulas e irreconocidas por la Asamblea Nacional. Luego del pronunciamiento oficial, varios diputados se trasladaron al Tribunal Supremo de Justicia a expresar su rechazo a la sentencia, y ahí los esperaban guardias nacionales y afectos al gobierno, quienes con empujones y golpes impidieron su paso. Aunque no ofreció mayores detalles, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, aseguró que el próximo sábado y la semana siguiente la oposición venezolana se movilizará en rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Desde el Palacio Federal Legislativo, Harley Monseguilemán, Televen. El gobierno de Perú retiró de manera definitiva a su embajador en nuestro país. Esto se debe a la ruptura de la democracia en Venezuela. Así lo señaló el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El mandatario peruano condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse las competencias que le corresponden a la Asamblea Nacional. A través de un comunicado calificó la acción como una medida arbitraria que violenta el Estado de Derecho y constituye una clara y flagrante ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela. La Cancillería peruana dio inicio a una serie de consultas con países miembros de la Organización de Estados Americanos para que se adopten las medidas correspondientes en el marco de la Carta Democrática Interamericana, pues asegura que la ruptura de la democracia es incompatible con las normas del sistema interamericano. Indicó además que la separación de poderes, así como el respeto recíproco, es un elemento esencial de la democracia representativa que los miembros de la OEA están en la obligación de cumplir. La canciller Delcy Rodríguez calificó como grosero el apoyo brindado por Perú a la oposición venezolana, luego que el presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, decidió retirar su embajador en Venezuela tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que informó que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional. A través de su cuenta en Twitter, Delcy Rodríguez catalogó como injerencista el comunicado peruano y lamentó que en medio de los problemas climáticos que sufre ese país se pretenda agredir a Venezuela. Entre tanto, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, anunció que el embajador chileno en Venezuela abandonará nuestro país para informar a su gobierno sobre el agravamiento de la crisis venezolana. El embajador de Chile en Venezuela estará en nuestro país el día de mañana. Ha decidido llamar de inmediato a informar a nuestro embajador en ese país para que nos informe sobre el agravamiento de la situación en Venezuela. Muñoz además informó que Chile realiza consultas con otros países de la región para definir las próximas acciones que tomarán en conjunto. Países y organizaciones del mundo político mundial expresaron su rechazo ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que elimina las competencias de la Asamblea Nacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea hicieron un llamado a respetar la voluntad de los venezolanos que democráticamente eligieron a los diputados que los representarían en la Asamblea Nacional. Por su parte, los senadores de Bolivia y Costa Rica solicitaron a los gobiernos de sus países retirar a sus embajadores de Venezuela. Los ministerios de Relaciones Exteriores de México, Argentina, Brasil y Panamá emitieron comunicados en los que expresaron su preocupación por la ruptura del orden constitucional que amenaza el principio de separación de poderes en Venezuela. Por su parte, los cancilleres de Chile y Colombia aseguraron que la crisis humanitaria se agravará como resultado de la sentencia número 155, emitida en respuesta a un recurso de nulidad introducido por el diputado oficialista Héctor Rodríguez, y la 156 que traspasa a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia las atribuciones del Parlamento venezolano. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción para pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y censurar a Venezuela por eliminar la inmunidad de los parlamentarios. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, convocó a una reunión de urgencia del Consejo Permanente de esta organización, esto tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. En un comunicado, Almagro denunció un autogolpe de Estado por parte del gobierno contra el Parlamento venezolano. Indicó que es hora de trabajar unidos en el hemisferio para recuperar la democracia en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que ya comenzó a discutirse la posibilidad de una prórroga del acuerdo de reducción de la OPEP. Recientemente en el encuentro en Kuwait se verificó el cumplimiento de los compromisos de los países OPEP y no OPEP. Y ya empezó a hablarse de la prórroga para los próximos 6 meses, que nosotros consideramos necesaria para la estabilidad del mercado, la recuperación de los precios. Porque ¿qué tiene que hacer un embajador? Cooperar para que nuestros pueblos se junten, se unan cada vez más, se respeten cada vez más. Usted deja las relaciones de Arabia Saudita y Venezuela en el más alto nivel y tenga usted mi compromiso como jefe de Estado, que seguiré avanzando con Arabia Saudita y todos los gobiernos de nuestro amado mundo árabe. Me declaro árabe, pues. Este día es un día grande para mí. Nosotros los embajadores venimos a vuestro país para cumplir con nuestro deber, para las relaciones bilaterales. Este día de hoy refleja la profundidad de la amistad y la cercanía entre el Reino de Arabia Saudita y Venezuela. Agradezco a vuestra excelencia enormemente. Lo que hemos hecho es nuestro deber ante Venezuela.
Asimismo, el primer mandatario condecoró al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Enrique García, con la medalla Francisco de Miranda, y a quien agradeció el apoyo dado a su gobierno durante su gestión en esta institución. La primera dama de la República, Cilia Flores, aseguró que aún quedan acciones penales pendientes contra los diputados que apoyaron el informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Estos diputados aprobaron en una asamblea ilegal, ilegítima, aprobaron un documento en donde apoyaban a Almagro para que Venezuela fuera agredida. Eso es delito individual en cada uno de los que aprobó ese documento. Es con nombre y apellido los diputados que estuvieron allí presentes y que aprobaron con su voto esa resolución. Ya el Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión en donde, por supuesto, que una vez más deja nula esa actuación y esa resolución de la Asamblea Nacional, pero también quedan pendientes las acciones penales por los delitos de traición a la patria. Flores dijo que el haber entrado en desacato y ejecutar tareas erróneas fue lo que produjo que el Tribunal Supremo emitiese tal decisión. Señaló además que la Carta Democrática nunca fue activada y que sectores de la oposición no fueron respaldados por entes internacionales. Y con motivo del asueto de Semana Santa, el Consejo Nacional Electoral decidió suspender temporalmente el proceso de validación de partidos políticos. Los rectores acordaron que la validación corresponde a la semana del 8, 9, 15 y 16 de abril respectivamente. Queda suspendido debido a que las actividades litúrgicas que comienzan con el Domingo de Ramos y finalizan con el Domingo de Resurrección. Las nóminas que estaban pautadas para esas semanas pasan a los días 22, 23, 29 y 30 de abril. El resto de los partidos renovará durante las semanas siguientes. Pausa. Cuando regresemos, condenan a 15 años de prisión a expresidente del Parlamento brasileño por corrupción. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El expresidente del Parlamento brasileño, Eduardo Cunha, fue condenado a 15 años de prisión por corrupción. Cunha, ultraconservador de 58 años, fue acusado de mentir a sus pares, pues negó poseer cuentas bancarias en Suiza con millones de reales correspondientes a los sobornos pagados al margen de los contratos de Petrobras en el extranjero. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, fue arrestada por el escándalo de corrupción y abuso de poder que condujo a su destitución. El Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió una orden de arresto contra la exmandataria por cargos de soborno, abuso de autoridad, coerción y filtración de secretos gubernamentales luego de una maratónica audiencia. Y el próximo 1 de abril, Bolivia asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, así lo informó el embajador Diego Pari. Pari aseguró que como miembro de la OEA verificará si el secretario general Luis Almagro cumple con las normas del organismo, ya que a su juicio el informe presentado por este sobre la situación de Venezuela falsea la realidad. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a un grupo de diputados republicanos de no apoyar su reelección en 2018 si estos no valían su agenda reformista. A estas declaraciones surgieron luego que este sector de republicanos conservadores se negara a apoyar la nueva reforma sanitaria que Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, habrían impulsado para el desmantelamiento de la denominada Obamacare. 10.230 presos sin sentencia condenatoria podrán votar el próximo domingo en los comicios presidenciales de Ecuador. Según el CNE, los reclusos podrán ejercer su derecho en 38 centros de rehabilitación social. Bueno amigos, y tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia, vecinos de Santa Fe trancaron la autopista de Prados del Este. Al regreso traemos toda la información. Vecinos de la urbanización Santa Fe junto a parlamentarios trancaron la autopista Prados del Este en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que elimina las competencias de la Asamblea Nacional. En ese interés de mantener sus privilegios y no atender los intereses del pueblo venezolano, han perpetrado un golpe de Estado. Nosotros estamos en la calle acompañando al pueblo de Venezuela y estamos invitando para la Plaza Brión el próximo sábado a una gran manifestación donde el pueblo venezolano seguirá en pie de lucha para rescatar sus libertades, para rescatar su constitución, para rescatar la libertad de cada uno de los venezolanos.
Los parlamentarios llamaron a protestar debido a que el Tribunal Supremo de Justicia está usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. La escasez de semilla pone en riesgo la producción nacional. Fedeagro asegura que en Agropatria no existe flujo de venta necesario para la próxima zafra. Desde el 2015, los productores de hortalizas asociados a la Confederación no reciben ni un kilo de semillas por parte de Agropatria, empresa del Estado que se encarga de vender los suplementos agrícolas. La siembra de maíz también está en peligro. Cuando apenas falta un mes para que inicie la cosecha de 200.000 hectáreas, en los estados productores no hay semillas ni fertilizantes. Ahora bien, el arroz, que es uno de los rubros que cuenta con material genérico para su reproducción, actualmente los productores no tienen los agroquímicos necesarios para controlar las plagas en aproximadamente 14.000 hectáreas que se sembraron en enero. Por estas razones, Fedeagro alertó que la producción de este año será menor a la de 2016, cuando solo se cubrió 31% de la demanda de maíz blanco y 35% de arroz. Alberto Torobielma, Televen. El ministro de la Economía, Ramón Lobo, aseguró que el nuevo sistema cambiario fortalecerá la economía y eliminará el dólar paralelo. Vamos a fortalecer el DICON bajo un esquema de subasto y daremos todos los insumos una vez que nosotros concluyamos de definir la instrumentación y aplicación del mismo, que será a partir de la próxima semana. Lo cierto es que con ese nuevo DICON nosotros vamos a derrotar definitivamente todo este dólar guarimbero. Lobo destacó que el nuevo DICOM está en la primera línea del gobierno para atacar la inflación, entre otros problemas económicos del país. 3 antisociales fueron detenidos por efectivos de Polimiranda luego de asesinar a padre e hijo en la urbanización Miranda. Alrededor de las 10:30 de la noche de este miércoles, Jaime José Buendía, de 46 años, y su hijo José Francisco Buendía Moreno, de 25 años, quienes se trasladaban con una tercera persona en una camioneta Terio por el sector La Parrilla de Petare, fueron interceptados por 3 sujetos armados cuando se detuvieron a cumplir con una necesidad fisiológica. Los delincuentes, 2 adolescentes, junto a Abraham Esteban Francia Pino, de 26 años, sometieron a las víctimas, las llevaron hasta la urbanización Miranda y allí le dispararon a cada una en la cabeza, matando así a padre e hijo y dejando gravemente herido a su acompañante, quien ya se encuentra estable en un centro de salud. Una vez conocido del hecho, se hace efectivo un dispositivo especial para buscar pues tanto a los ciudadanos y el vehículo, logrando por parte de la comisión de nosotros acá, la Policía del Estado Miranda, ubicar en el sector de la agricultura el vehículo y practicando la aprehensión de los 3 ciudadanos inmediatamente. Hasta el momento se maneja el robo del vehículo. Sin embargo, las averiguaciones están siendo ampliadas también en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas. Los 3 antisociales detenidos son residentes del sector La Bombilla de Petare y forman parte de una banda dedicada al robo y el secuestro. Los efectivos de Polimiranda también detuvieron este miércoles en horas de la noche a 2 adolescentes de 15 y de 16 años cuando intentaban robar a los vecinos del barrio La Unión de Petare con armas de fuego de fabricación casera. Cristal Chopite, Televen. Y un antisocial cayó abatido tras enfrentarse a comisiones del CICPC en la urbanización Nueva Granada. Según la policía, Johan Ferrer se había refugiado en Caracas luego de cometer un quíntuple homicidio el pasado 28 de marzo en el estado de Aragua. Además, el delincuente era solicitado por tener en su haber más de 70 crímenes, lo que lo hacía uno de los hombres más buscados. Y un antisocial resultó muerto cuando intentaba despojar de su vehículo a un oficial de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Alrededor de las 7:30 de la mañana de este jueves, 2 antisociales quienes se trasladaban en una motocicleta por la avenida principal de La Carlota luego de perpetrar un robo, trataron de interceptar a un oficial de la Dirección de Contrainteligencia Militar a la altura del supermercado Don Sancho para quitarle su carro, pero de inmediato el efectivo de seguridad le disparó al delincuente que manejaba la motocicleta, quien murió desangrado en el lugar y con parte de su cuerpo entre ambos vehículos. Ante este hecho, los vecinos de la zona denunciaron la grave situación de inseguridad a la que están expuestos. Da pena lo que pasa con la inseguridad. Cualquier momento, si sales vivo, bueno. Yo llegué y me conseguí con el... ¿Y qué le contaron? Que el señor estaba robando aquí al señor que iba en el carro. ¿Y qué pasó?
y le dispararon, el de adentro le disparó. Eso fue lo que escuché. Ustedes se meten a las quintas, te roban las computadoras, te han secuestrado, porque Lampa por aquí tiene cuchillo, pistola, tiene de todo. Lo que le falta es salir con un tanque. Aunque en un principio se dio a conocer que el segundo antisocial que estaba de parrillero en la motocicleta había sido detenido en el sitio, luego de manera extraoficial se pudo conocer que este habría huido del lugar. Cristal Chopite, Televen. El Tribunal Supremo de Justicia de frente contra la Asamblea Nacional. La carta blanca al presidente Maduro para hacer lo que quiera y solo informarlo a la Sala Constitucional, y el robo sin castigo en las estaciones de empresas de telecomunicaciones del Estado. Son temas de quinto día que ya está en todo el país. El semanario trae además un informe sobre el billete de 100 bolívares y el reconocimiento con la orden Macario Yepes a Carlos Croes entregado por la Arquidiócesis de Barquisimeto. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández entrevistará al diputado Carlos Paparoni. Ya venimos en solo minutos, no se vaya. Bueno, Carlos Paparoni, bienvenido Carlos, muchas gracias. Él estuvo involucrado ayer en una situación, aparte de lo que vamos a comentar de la sentencia del TSJ, involucrado en una situación frente al Tribunal Supremo, ¿no? Frente al máximo tribunal de la República. Explícanos un poquito qué pasó allí cuando ustedes se acercaron a protestar por la sentencia y luego entramos en los detalles de lo que significan estas dos sentencias del TSJ. Bueno, como tú lo decías, el día de ayer, tanto el diputado Juan Requesén, el diputado Marcos Bozo, María Beatriz Martínez, Amelia Belisario, Viviana Lucas, Milagros Valero, entre otros diputados, nos dirigimos al Tribunal Supremo de Justicia. Aquí la pregunta no es qué pasó ayer, como tú lo decías, ¿qué pasó anteayer? ¿Qué pasó antenoche? En medio de la madrugada, entre gallos y medianoche, el Tribunal Supremo de Justicia, por sentencia, prácticamente declaraba una dictadura en el país. Nos quitaba a los venezolanos el derecho a poder elegir, esos 14 millones de venezolanos que votaron por una Asamblea Nacional, y ellos trataban de asumir nuestra competencia. Nosotros nos dirigimos al Tribunal Supremo de Justicia a preguntarle a los magistrados que fueron nombrados por ellos mismos, que cómo es eso que mientras ellos que fueron nombrados por ellos son más importantes que la voluntad de 14 millones de venezolanos que votó por una Asamblea Nacional. Y en ese momento lo que ha venido pasando en el país, ¿no? Unos magistrados que tienen un contingente de más de 100 guardias nacionales cuidándolos, más allá, no los cuidan de la inseguridad que vivimos todos los venezolanos, no los cuidan de la escasez que vivimos todos los venezolanos, no los cuidan de la falta de comida que vivimos todos los venezolanos, los cuidan del pueblo venezolano. O sea, el único trabajo que tienen hoy los guardias nacionales que custodian, el coronel Lugo que custodia a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es justamente que no se le puede acercar la gente, que no puede ir un venezolano a decirle a un magistrado que en este país estamos pasando hambre y que la situación cada vez se pone muchísimo más difícil. ¿A ustedes los agredieron los guardias nacionales presuntamente o factores también de simpatizantes del gobierno? No, mira, guardias nacionales, es más, en los videos que estuvieron circulando en las redes sociales, la persona, bueno, el primer acto de agresión es por parte del coronel Lugo, de la Guardia Nacional y grupos de colectivos que se encontraban apostados allí. Aquí lo importante, Carlos, no es que nos hayan agredido unos diputados, que hayan agredido unos venezolanos. Aquí es que... Eso se hizo viral, por cierto, hacia el mundo, ¿no? Hay portadas internacionales con donde se ve la disputa entre guardias nacionales y ustedes y todo eso, en redes sociales por todas partes, ¿no? Pero es que para eso nos escogieron a nosotros. Nosotros nos escogieron, entre otras cosas, para ser la primera vanguardia de una lucha por el cambio del país. Hoy Venezuela está mal y los venezolanos entendemos que tenemos que generar cambios para poder cambiar la situación que hoy vivimos en Venezuela. 1 de cada 2 niños menores de 5 años está presentando desnutrición en el país. Hoy 9 de cada 10 venezolanos, 29 millones de venezolanos han perdido entre 5 y 20 kilogramos de peso. Eso no es una locura, eso basta con salir a la calle y verlo. Eso es lo que hoy estamos protestando. Y no existen guardias nacionales, no existe gobierno que pueda detener a un pueblo que quiere cambiar. Y no hay forma de que ellos puedan detener que nosotros representemos a la gente que creyó en nosotros, que nos dio la voluntad de cambio y nosotros seguir luchando y seguir protestando. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, no? Hay una expectativa de que el gobierno pueda ejecutar lo que ordena la sentencia 155. Esto tiene que ver con los diputados, con la inmunidad parlamentaria, con la posibilidad de apertura de juicios penales en corte militar, le da discrecionalidad y poderes al presidente para modificar leyes, para salirse de los organismos multilaterales, a lo mejor se anuncia formalmente la salida de la OEA, muchas cosas. Y luego, bueno, la sentencia 156 que sencillamente le quita la facultad
y la competencia de la Asamblea Nacional porque se encuentra en desacato. ¿Qué va a pasar ahora? Mira, lo primero, nuestro presidente, el presidente de la Asamblea el día de ayer él lo decía, nosotros no acatamos una sentencia por inconstitucional. Aquí no pueden pretender por decreto eliminar la Constitución de la República y entregarle poderes absolutos a... Bueno, nosotros no vivimos en monarquía, desde hace muchísimos años dejamos de creer en la monarquía, eso no existe en nuestro país. Y nosotros no vamos a entregar ni nuestros curules ni una Asamblea Nacional que al final del día la gente nos dio para que nosotros fuéramos la esperanza de cambio y para que comenzáramos a luchar por el país. Lo que viene, Carlos, y si tú me lo preguntas hoy, más allá de militante de Primera Justicia, más allá de ser miembro de la unidad, más allá de ser diputado, es que vienen días muy difíciles para Venezuela. Vienen días de mucha movilización, vienen días posiblemente de muchísima represión, vienen días de muchísima protesta, pero que al final cada uno de los venezolanos tenemos que tomar una decisión. Yo lo he venido diciendo desde ayer. ¿Tú crees que el gobierno tome iniciativas, ya que tiene el poder y el jefe del Estado la discrecionalidad de hacerlo, tome iniciativas en contra de los diputados por esta situación de irreverencia y de rechazo a lo que fueron las sentencias del TSJ? Totalmente. Yo creo que no solamente en contra de los diputados, yo creo que va a ser también en contra de algunos dirigentes de la unidad, pero esto lo van a hacer para tratar de meterle miedo a la gente. Al final del día aquí nosotros tenemos un compromiso con la gente, Julio Borges lo decía ayer, y nosotros entendemos que nos mandaron para esto y esto es parte de nuestro trabajo. Lo que pasaba ayer en el Tribunal Supremo de Justicia, las amenazas que le hacían algunos diputados, lo que le pasaba a Gilbert Caro, la gente nos escogió a nosotros para hacer esa vanguardia de la lucha y nosotros lo entendemos así. Aquí lo importante es que cada venezolano tiene que tomar una decisión. Yo tomé la mía, al final del día como individualidad, que dentro de muchos años, con el favor de Dios, cuando mis hijos o mis nietos me pregunten qué hice yo en el momento más difícil de Venezuela, yo con la conciencia tranquila puedo decirles que lo entregué todo. Aquí la pregunta de los que hoy nos están viendo es qué respuesta le van a dar ellos a sus hijos. Este país de todos tenemos que rescatarlo entre todos. Ahora fíjate, es interesante lo que surge porque además el impresionante pronunciamiento de factores internacionales, pero enseguidilla en cascada vino, ¿no? De gobiernos, retiros de embajadores, llamadas a consultas. Almagro llama a una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA. ¿Eso qué puede significar en este contexto interno? Mira, Costa Rica y Perú retiraban o llamaron a sus embajadores. Perú lo retiró definitivamente. Perú lo retiró y Costa Rica llamaba a sus embajadores. Chile también, probablemente Chile, Brasil. La presidenta Bachelet hacía un comunicado abiertamente a través de sus redes sociales. Veíamos cómo desde el norte del continente hasta el sur todos han estado haciendo o han estado hablando sobre el caso de Venezuela, pero todos tienen algo en común, un solo punto en común, que es el mismo que tenemos nosotros, que hayan elecciones, que nos contemos. Aquí la única salida que nosotros podemos... La Unión Europea también lo hizo de manera muy clara, bueno, Estados Unidos, el Departamento de Estado. Así es, la única solución México. que nosotros podemos contar es que al final del día seamos todos los venezolanos los que decidamos, que se cuenten y el que gane, o sea, y que el venezolano tenga el derecho. Aquí no puede pretender el gobierno nacional que prácticamente por decreto nos van a quitar a nosotros el derecho al voto. La lucha es porque cada venezolano pueda votar, escoger y salir de la grave crisis que hoy nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo lograr ese objetivo, Carlos? Porque no es sencillo, unas elecciones generales que incluyan presidenciales adelantadas parece una piedra de tranca. Tal vez haga una concesión al gobierno y acepte unas elecciones regionales, pero ¿en qué términos, no? Pero es que el futuro, la democracia no es una concesión. O sea, aquí no puede pretender el gobierno nacional, primero que está negado completamente a lo que es el tema del voto. Y lo segundo es que no es que ellos nos van a regalar algo. Aquí se vencieron los gobernadores, se vencieron los alcaldes y al final del día, en estos momentos, Venezuela cambió antenoche, cambió la manera de hacer política y cómo nosotros vamos a relacionarnos y cómo nosotros debemos volver a motorizar la calle. Es para que cada venezolano pueda comenzar a luchar por su voto. Ayer lo decía el presidente de la Asamblea, le hacía un llamado a las Fuerzas Armadas y a sus individualidades. Ese llamado probablemente lleve a que hoy replique el ministro de la Defensa. Se tejen algunas especulaciones en ese sentido y puede hacer acusaciones. ¿Qué significa ese llamado a la Fuerza Armada Nacional? Mira, aquí pueden tratar de conseguir a Dios por las esquinas. Aquí pueden tratar de leer entre líneas mensajes que no existen. El llamado a la Fuerza Armada, que además debemos hacer todos los venezolanos, es que al final del día de esos guardias nacionales que ayer nos reprimían o que están controlando una cola o que
se están llevando detenidos a personas por ir a comprar una harina pan, o que se llevan a productores detenidos por comprar semillas en Cúcuta, que en Venezuela no existen semillas. Al final del día, ellos también han perdido kilos gracias a este gobierno. Al final del día, su mamá no consigue medicinas al igual que las nuestras. Al final del día, en su casa la nevera está vacía al igual que la de la gran mayoría de los venezolanos. Al final del día, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales son venezolanas y ellos tienen que entender que están en un momento, en un trance histórico donde tienen que tomar una decisión. Si son el ejército venezolano, forjador de libertades, si son el honor y la disciplina es su divisa, o si simplemente son un grupo que están tratando de cimentar a unos pocos en el poder y vivir a pesar de la grave situación y la grave crisis que estamos viviendo el resto de los venezolanos. Bueno, Carlos, mañana hay una movilización, con esto cerramos, ¿no? Tienen una movilización mañana que está convocada, tengo entendido, por lo que escuché a Julio Borges. Sí, en Plaza ¿Dónde va a ser? Desde Plaza Abreu, mañana en Chacaíto comenzamos, hay una actividad, pero a esta hora también se están reportando ya protestas en gran parte del país. Bueno, muchas gracias a Carlos Paparoni. Amigos, una pausa. Al retorno tenemos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas, @loactual, Instagram, @loactual_tv y por supuesto mi cuenta, @DeborahMenicucci. Damos inicio a las informaciones a través de una cápsula informativa. Adelante. Chris Evans habló por primera vez de su exnovia Jenny Slate. Luego que la actriz ofreciera declaraciones sobre la relación, el intérprete confesó a People que ella es su humana favorita, agregando que es muy vulnerable, honesta y con mucho interés en los otros, más que en ella misma, y que no hay aspecto que no se pueda amar del artista. El actor comentó que aunque lleva una vida privada muy discreta, no le molesta que el público quiera saber sobre ella, acotando textualmente: si te rodeas de personas de calidad y experiencias hermosas, no debe dar vergüenza compartirlas. Justin Theroux habló de su esposa Jennifer Aniston durante la promoción de su nueva película en Las Vegas. El artista le confesó a la revista A-News que la celebración de su cumpleaños fue realizada en Cabos, en honor a los 48 años de la estrella de Friends. En una de las noches en el hotel le realicé una cena romántica, incluso tuvimos una piñata la cual no rompimos, declaró el actor. Luego agregó que es uno de sus sitios favoritos para vacacionar porque está cerca de Los Ángeles, pudiendo ir y regresar con rapidez en su avión. Paris Jackson defendió a Kendall Jenner de los usuarios malintencionados. Después de ir juntas a un mercado en Los Ángeles el pasado fin de semana, ahora se defienden una a la otra. Y es que en una cuenta de Instagram compartió fotos del paseo de las modelos y un usuario comentó que Paris era una belleza natural y Kendall Jenner fue tildada de plástica, con lo que la hija del rey del pop no estuvo de acuerdo y respondió: que yo sepa, ella no se ha sometido a ningún procedimiento. A menos que tengas pruebas, creo que no es muy justo llamarla de esa manera. Es momento de despedirnos. Sigan disfrutando de toda la programación que les trae Televen. Bueno, y antes de concluir, a propósito del tema que ocupa el espacio más importante a nivel de la opinión pública, la Cancillería venezolana ha dado a conocer un comunicado que reza de esta forma. Esto lo dio a conocer hace pocas horas. Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores, declarados abiertamente en desacato a las decisiones emanadas del máximo tribunal de la República. En la misiva se expresa que la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente esta arremetida internacional protagonizada por una coalición de gobiernos de derecha y de oligarquías para dar soporte y respaldo a la oposición venezolana. Bueno, punto de vista oficial de la Cancillería venezolana a propósito de las reacciones múltiples que han ocurrido no solamente en el país, sino a nivel internacional. La agenda sigue bien cargada en el día de hoy, ¿no? Es así, y para el día de mañana también. También que se anuncian movilizaciones. Bueno, estaremos muy pendientes para informar, por supuesto. Feliz fin de semana, Feliz fin de semana.